Póster de bar. La mesa de café, el diario sobre ella y el diálogo sobre los hechos que nos conmueven y nos preocupan. De l'homme auquel j'appartiens. Un póster de bar. Estudio Jurídico Rins brinda soluciones prácticas y creativas, servicio continuo y a medida del cliente. Estudio Jurídico Rins, San Lorenzo 655. Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. 4. Derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. 6. Derogación de la ley de promoción industrial. 7. Derogación de la ley de promoción comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. 12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Desde el día de hoy queda prohibido prohibir las exportaciones. 13. Derogación de la ley de tierras para promover las inversiones. 14. Modificación de la ley de fuego. 15. Derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. 16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. 17. Derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco de Información Minera. 18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. 19. Implementación de la política de cielos abiertos. 20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. 21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que Lo que escuchábamos era la cadena nacional del presidente Javier Milei, parte de ella, claro está, en esa extensa manifestación de lo que se derogaba, se desplomaba, se destruía, caía, como si pudiera haber tan solo una persona, una decisión, una lapicera, una voluntad para romper con un esquema estructural de un país, normativo, legislativo. Esta idea que algunos presumen de que basta con ganar una elección para que eso dé potestad a cualquier decisión que no puede ser refutada, discutible. La voluntad popular es también la representación de un Estado de Derecho. Y también la representación de un esquema republicano, en el que aparecen la división de poderes. Y el factor de quienes deben asumir un rol ejecutivo y de aquellos que deben debatir y promulgar las leyes. Y también, claro está, de quienes deben velar porque esas leyes se cumplan y que nada ocurra fuera de la ley. Esa interacción de poderes que debería darnos la posibilidad del control y del funcionamiento real de las instituciones. ¿Es posible por decreto desmoronar una estructura legislativa, normativa, solo porque gané una elección,
Se lo vamos a preguntar al abogado especialista en Derecho Constitucional, al doctor Enrique Novo. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Quería consultarle precisamente eso. ¿Puede alguien, incluso en el rol de presidente de la Argentina, solo por decreto, describir una reestructuración tan profunda del contexto normativo y legal en la Argentina? Milei ha dicho muchas veces una frase, pero la frase lo encorseta él también. Milei decía: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, ¿cuál es la ley más importante de la República Argentina? La Constitución Nacional. Se olvidó de eso. La Constitución Nacional prohíbe al Poder Ejecutivo legislar. Lo prohíbe de manera expresa, y lo dice en varias ocasiones en la Constitución, principalmente en el artículo 99, inciso 3. Además, prohíbe arrogarse la suma del poder público. Eso surge de los artículos 29 y 36. Y dice que en algunas ocasiones extraordinarias puede dictar decretos de necesidad y urgencia, pero es para abordar una temática vinculada a una manera de paliar una crisis o una situación muy excepcional y por un momento determinado controlado por el Congreso. Bueno, acá legisló materia que se legisla en años sin ninguna urgencia para hacerlo, porque hubo temas que no están vinculados con ninguna situación de urgencia, y además lo hizo de una manera totalmente a las apuradas, sin fundamento, sin vincular los argumentos del decreto con el desenlace del articulado, ni explicar de qué manera va a regular o va a sacarnos de una crisis determinada con lo que dispone en la parte del articulado, que son 366 artículos. Ahora, doctor, lo que hizo Milei fue sustituir al Congreso de la Nación en un día y al trabajo de una república de muchos años. Todo porque dice que estábamos mal. Bueno, obviamente que con este desenlace vamos a estar peor. Doctor, ¿cuáles son los instrumentos que tiene la legislación, la justicia, el funcionamiento institucional, el propio Congreso, para que este decreto no avance? Bueno, el Congreso tiene que hacer el control. Primero lo hace a través de la comisión bicameral, que es una comisión de 16 legisladores, 8 diputados y 8 senadores, que dictamina respecto del decreto de necesidad y urgencia. Ese dictamen es elevado a cada una de las cámaras, y las cámaras, para dejar sin efecto el decreto, tiene que aprobar por mayoría la decisión justamente de rechazar el decreto. El sistema legislativo del control de DNU no es muy bueno, porque no es que el DNU va a surtir efectos si las cámaras los avalan, sino al revés. El DNU deja de surtir efectos si las cámaras lo rechazan. Y no ha pasado nunca en el país de que un DNU ha sido rechazado por ambas cámaras. No ha sido muy bueno el control del Congreso de la Nación en respuesta a un sistema que tenemos histórico hiperpresidencialista. Ahora bien, ¿quién ha hecho este control durante años? El Poder Judicial, ya sea los jueces provinciales o los jueces federales, inclusive la Corte Suprema, en un sinfín de ocasiones ha hecho un stop a estos abusos del Poder Ejecutivo. Pero estos abusos del Poder Ejecutivo, estamos hablando un poquito, lo
lo hizo Alfonsín, se desplegó de sobremanera Carlos Menem, y de ahí en más la mayoría de los presidentes lo utilizó, unos un poco más, unos un poco menos, pero no ha habido en la historia un decreto de necesidad y urgencia de la magnitud irregular y magnitud en longitud normativa como la del decreto 70 del 2023. Vamos a hablar muchísimo en el futuro, seguro, sobre este decreto. Espero que lo hablemos como una anécdota y no como un factor de cimbronazo social que nos lleve a una eventual disputa cuerpo a cuerpo a los argentinos. Espero que las instituciones respondan, hagan una especie de lo que se dice en la teoría del derecho constitucional, de sistema de check and balance o de pesos y contrapesos, que es el control que haría en su momento, en el espíritu de las leyes, desde la doctrina francesa, imponer que no solamente haya división de poderes, sino que cada poder controle de manera efectiva al otro poder. Que esto es lo que hizo hincapié Montesquieu y que fue tomado por la Constitución norteamericana y por la Constitución argentina de 1853. Nosotros tenemos un sistema de controles recíprocos. Allí radica el meollo de nuestra república. Por eso es muy importante que el Congreso de la Nación o que los jueces federales efectúen la defensa de la Constitución, ya que este decreto se la llevó puesta. Más allá que parte de la población pueda estar enojada con los gobiernos anteriores, y eso es totalmente atendible, no podemos por eso romper contra nuestro sistema constitucional, porque es romper con nosotros mismos y quedar al destino de un Mesías, al destino mesiánico de que nos vaya a gobernar de ahora en más una sola persona, y no el Congreso de la Nación, que es el que la Constitución dice que tiene que regir nuestra convivencia pacífica. Es decir, la Constitución es clarísima. Ha habido abusos de distintos gobernantes, pero como este no lo conocemos, obviamente, con la salvedad de los gobiernos de facto. Hubo por fuera de Milei algo peor, que han sido los gobiernos de facto, obviamente, ¿no? Yo cuando hice la descripción para atrás hablé de los gobiernos democráticos. Doctor, quiero agradecerle mucho este análisis que vamos a retomar a lo largo del programa. Es una de las claves de lo que implica el contexto político, económico, social, cultural, de valores, de institucionalidad, de concepto de república, lo que se está poniendo en juego a partir de lo que ha ocurrido esta semana en la Argentina y de lo que va a suceder en los próximos días. Hay una ley ómnibus también que va a llegar al Congreso, y comienza también la etapa en la que los poderes y la sociedad misma deberá asumir un rol protagónico en entender qué es lo que se pone en juego a partir de lo que ha ocurrido con esta decisión del presidente Javier Milei. Doctor, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, esperemos que pronto estemos hablando del retorno al equilibrio y a la institucionalidad. Ojalá que así sea, doctor, muchas gracias. El doctor Enrique Novo, especialista en Derecho Constitucional. El presidente Javier Milei había manifestado que, como respuesta ante los cacerolazos, la bronca inicial, que iría por más. Y ha presentado una ley ómnibus. ¿Se acuerdan que estaba la posibilidad de que fuera por parte o que hubiese una sola ley en la que se iban a incorporar reformas estructurales también desde lo electoral y de otros sentidos del Estado? Es entendible que no todos los aspectos técnicos, normativos, pueden ser interpretados con idoneidad por todos.
A veces requiere ir en búsqueda de algún dato más, algo que lo complemente, y a veces resulta muy complejo hablar de leyes aduaneras y demás. ¿Acaso la posibilidad que nos permita interpretar esto que ha planteado Milei son los antecedentes que ya nos ha presentado la historia reciente en la Argentina, digo, los gobiernos de Menem, de Macri, de la Rúa? Pero si aún eso no alcanzara, está el impacto en carne y hueso, está la realidad, está el sentir en carne propia lo que implican determinadas acciones. ¿Les iba mal a las empresas alimenticias que tenían que liberarle los precios? No ganaban lo suficiente. Aceitera General Dehesa, Arcor, Molino, no estaban ganando. ¿Era necesario liberar los precios para los productos agropecuarios? ¿Le estaba complicando la vida a Cargill? ¿Era necesario liberar el precio de los combustibles? YPF, Shell, Action, ¿la estaban pasando mal esos muchachos? ¿No estaban ganando? Y te dicen, bueno, pero alguien tenía que pagar las diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué había que pagarles las diferencias si ya estaban ganando? En todos los países del mundo se desregula esto que dice Milei. Nosotros vamos a hacer lo que hacen los otros países del mundo. Es verdad. No hay Estado presente en Alemania, en España. Es cierto que hay capitalismo en todos lados. ¿Es el mismo capitalismo? ¿Es Milei en todos lados? Cualquiera puede vender lo que fuera en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en España, como nosotros les proponemos a los que quieren importar a la Argentina. Andá a vender limones a Estados Unidos. Andá a venderle zapatos a Alemania. Bueno, todo esto en algún momento se mide en carne propia. Hemos sufrido el primer impacto. Se viene una larga secuencia, esto que ellos hablan de varios meses de... Hay algo que ya aprendimos, o deberíamos recordar. Esto que llaman el mercado, a veces no nos incluye a todos. ¿Sabes qué? Al mercado no le interesamos todos. Para el Estado no somos todos necesarios. Para el mercado me refiero, ¿no? Para el mercado, perdón. Para el mercado no somos todos necesarios. Y cuando no somos necesarios para el mercado, ahí está el Estado. Ahí está el Estado. Porque no hay país sin la gente adentro. No hay país sin la gente adentro. Ya volvemos. Preguntar y sobre todo repreguntar.